Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, mil perdones por los que hasta hace un rato estaban para una transmisión en directo. No fue posible por problemas técnicos, así que, bueno, de verdad, perdón por esa falla. Vamos a tratar en lo posible de reemplazar esto con una clase grabada ahora sobre el mismo tema. Dios, el mal y la libertad en la segunda escolástica, la cuestión de la querella de auxilis, que corresponde a una clase de historia de la filosofía moderna, de tercer año de filosofía. Así que un saludo a todos mis alumnos, si es que ven esta grabación. Bien, sin más, comenzamos. Conocerán a lo mejor al escritor español Juan Manuel de Prada, conocido, polémico, que hace poco escribía, hace unos poquitos días, escribía en una de las tantas notas que hubo a propósito de una interpretación filosófica y teológica de la pandemia y del coronavirus, escribía lo siguiente, ¿no? Eh, Dice un autor que hay quienes creen que la plaga incumbe en exclusiva al orden científico y otros que creen que tiene un sentido moral. Pero basta conocer la diferencia entre las causas eficientes y las causas finales para que ambas visiones sobre la plaga sean compatibles. Una explicación científica del orden del mundo y otra explicación moral, en la que se ponen en juego otro tipo de leyes. Esta diferencia entre esos dos niveles, pero esa relación, dice de Prada, la intuyen, la ven hasta los ateos. Así, por ejemplo, Santiago Alba, escribiendo sobre la plaga del coronavirus, afirmaba que nos hemos deshecho de Dios como de una chapuza primitiva y en su lugar hemos introducido una estructura material que asegura una inmanencia mucho más confortable, haciéndonos creer que podemos controlar el mundo y a la vez vivir al margen de él, sin ensuciarnos a través de la asepsia tecnológica o de un sexo soluble y sin compromiso. Pero de repente, esa realidad que ya no nos salpicaba se hace presente de un modo angustioso. Alba, que está aferrada al ateísmo, dice de Prada, define ese modo angustioso como la contingencia misma de un mundo sin Dios, y que en realidad es el desmantelamiento de las inmanencias confortables de las que hablaba, que habíamos creado artificiosamente, realizado por quien Alba llama chapuza primitiva, o sea, por Dios, que nos devuelve abruptamente a la realidad y nos enseña que nuestras inmanencias confortables son pecados que claman al cielo. O sea, dice de Prada, ¿no? Aún un ateo reconoce que más allá de esas leyes inmanentes al mundo, hay otra realidad, otra lógica que irrumpe, por más de que se la quiera negar, y esa es la intervención divina que de alguna forma, aunque sea implícitamente, hasta un ateo reconoce. Sigue de Prada, ¿no? Sigo un parrafito más de su artículo. Resulta muy llamativo, por contraste con esta intuición atea, que coincide con la religiosa tradicional, el empeño de cierto catolicismo por negar que fenómenos como las plagas tengan una causa primera de orden sobrenatural. Así lo ha hecho, por ejemplo, un predicador de nombre Misacantano o Cantamañanas, se refiere a Cantalamessa, predicador papal, ¿no? Pero estos frailes, dice, aman las inmanencias confortables, esa que aún los ateos, dice, veían como afectadas por la irrupción de algo que va más allá de eso, ¿no? Pero estos frailes, dice, aman las inmanencias confortables de la vida y para justificarse se inventan un Dios a su imagen y semejanza, un Dios de baratillo, emotivista y sentimentaloide, que carece de control alguno sobre la naturaleza, de la que ya no es causa primera, dedicándose en cambio, y cita a Cantalamessa, dedicándose en cambio a sufrir como cada padre y cada madre y a participar de nuestro dolor.
pues sufre un poco menos, diosesillo frailuno, diría el ateo que no reconoce el pecado. Déjese de participar tanto de nuestro dolor y quítenos de encima este virus. Este diosesillo, que se dedica a hacer voluntarismo, ni siquiera es una chapuza primitiva, como decía el ateo, es una babosería moderna que a nadie interesa, ¿no? Bien, palabras, yo les decía, son polémicas, son curiosas, pero aún esa, digamos, esa dicotomía que plantea, o tenemos a un Dios sentimentaloide y todos los adjetivos que le pone, ¿no? Que no es el causante del mal, que sufre con el ser humano, pero que de alguna forma se le van las cosas de control. O un Dios que es duro, que sí irrumpe, que sí castiga, por el cual todos los males que hay en el mundo tienen un sentido moral y entran en sus planes, que sí es causa primera de las cosas, ¿no? Esa opción, como que en su discurso hubiera esas dos grandes alternativas, seguramente es una consecuencia, es un reflejo como por onda expansiva que nos llega desde el siglo XVI, ¿no? De el tema que vamos a ver hoy, de esta llamada querella de auxilis, esta discusión que se dio en el seno de la Iglesia originariamente y que de alguna forma condicionó, coloreó todos los planteos posteriores del pensamiento moderno, al menos en cierta medida, hasta hoy, sobre este tema de Dios, el mal y la libertad. ¿Cómo influye Dios en el mundo? Si es que influye, ¿qué hace con el mal? ¿Por qué lo permite? Si es que lo manda Él. ¿Qué lugar ocupa en todo eso la libertad humana? ¿No es cierto? Bien, entonces, vamos a ver nosotros, decíamos, la cuestión de la querella de auxilis. La querella de auxilis es un debate que se da en el seno, decíamos filosóficamente, de la segunda escolástica, que es en el contexto de la filosofía moderna, la segunda escolástica, ¿no? Es un movimiento muy poderoso, muy vigoroso, que se dio efectivamente entre los siglos, sobre todo XVI y XVII, que se dio en el contexto de ese nuevo impulso de la filosofía escolástica promovido por el Concilio de Trento, y que tuvo resultados notables y desconocidos filosóficamente o ignorados. Eh, Tuvo un gran peso sobre la segunda escolástica, decíamos, sobre toda la filosofía moderna. Sin embargo, ciertas corrientes historiográficas, hemos comentado, que vienen del iluminismo, que vienen del hegelianismo, han omitido esa influencia porque de alguna forma no cerraba con una visión de las cosas y la filosofía moderna que indicara que la modernidad, o la edad moderna más bien, es una ruptura con todo lo medieval, con lo trascendente, etc. Lo cierto es que fue un movimiento muy importante, de gran vitalidad intelectual y que influyó muchísimo en la filosofía moderna e influyó hasta ahora. Uno de sus episodios es este de la querella de auxilis o polémica acerca de los auxilios. Dos cositas acerca de la segunda escolástica que nos pueden dar un poco el contexto, dos cuestiones generales propias de la filosofía de la época, ¿no? Ustedes recordarán que a fin de la Edad Media y después de Santo Tomás, la, el aristotelismo de alguna forma entró en crisis, y entró en crisis dentro de la Iglesia, sobre todo por el desarrollo y por la irrupción de movimientos aristotélicos heterodoxos, o lo que se llamó averroísmo, el averroísmo latino, etcétera, que implicaba tesis materialistas, tesis naturalistas, etcétera, que fueron condenadas, y eso llevó, recuerdan, a la famosa condena también de tesis de Santo Tomás, etcétera. De alguna forma, por eso, buena parte de la cultura cristiana volvió a inclinarse hacia el platonismo,
hacia el cual parecía naturalmente inclinada por ser una filosofía que insiste en lo alto, en la dependencia de lo alto, insiste en lo espiritual, pone en un segundo lugar lo material, etc. Ese, esa vuelta al platonismo que se dio en el humanismo en el siglo XV y también en las filosofías más propiamente renacentistas en el siglo XVI, se vio también potenciado por la llegada a Occidente de sabios bizantinos que no solo sabían griego, recuerden que en la Edad Media había pocos filósofos y pocos sabios que sabían griego en Occidente, no solo porque sabían griego, sino porque traían de primera mano las obras de Platón, ¿no? ¿Está bien? Recuerdan que a Platón en la Edad Media en general, excepto alguna obra, se la conocía a través de los neoplatónicos, ¿no? Entonces se volvió a Platón. Sin embargo, en el contexto de los debates teológicos en los comienzos del luteranismo, etcétera, que desembocan finalmente en el Concilio de Trento, la Iglesia decide apostar, hacer una apuesta fuerte, se puede decir, por la formación escolástica, que realmente era sólida para ese momento y para esa coyuntura tan difícil. Por eso se puede decir que se produce un cierto fenómeno reactivo ahí. La segunda escolástica tiene algo de reduplicación de los esfuerzos aristotélicos, tiene algo, decíamos reactivamente, de dejar de lado cierto núcleo neoplatónico, por ejemplo, del pensamiento de Santo Tomás, con la doctrina de la participación, etc. Quizá hay cierta exageración, con cierto desequilibrio de los planteos lógicos y de la complejidad de los argumentos, etc., ¿no? Muchos autores dicen que en buena medida hay un tomismo que perdió algo de su corazón, ¿no? ¿Está bien? Pero es una gran cuestión y una buena prueba de que es el tomismo esencialmente estudiar la segunda escolástica y tratar de evaluar sus alcances y su profundidad, ¿no? En este contexto de ese tomismo que quizás había perdido alguna de sus tesis que quedaron ocultas, se produce, ¿no?, esta discusión que ya les digo de la querella de Ausilis, que involucra a toda la cristiandad, que no deja a nadie de alguna forma indiferente. Uno de sus episodios se puede decir que es también el debate con el luteranismo, eh, um, y que finalmente tiene tantas consecuencias hasta el día de hoy en los autores posteriores, como leíamos también, hasta se puede decir que en la vida diaria, ¿no? Con pensamientos y disyunciones como la que escuchábamos recién de el escritor español de Prada, ¿no? Bien, vamos a tratar de plantear en estos minutos un panorama general de las ideas de fondo discutidas sobre la querella de los auxilios, qué posturas están en prueba y en lucha, y cuál sería la esencia de la herencia que recibimos de aquí, ¿no? Tal vez lo fundamental sea que de ahí en más hubo una manera de plantear la cuestión de Dios, el mal y la libertad, que se consideró que prácticamente no se discutió, ¿no? Pudo haber muchos debates o lo que sea, pero en general los autores que participaron de ellos coincidieron, aunque fueran oponentes, en un mismo planteo de la cuestión, en una misma manera de hacer las preguntas. Ustedes vieron que un primer paso fundamental para una buena respuesta es una buena pregunta. Aquí la pregunta, que en general no recibió muchas críticas, fue un denominador común prácticamente no criticado. Bien,
¿Cómo fue esa pregunta? ¿Cómo fue el planteo? ¿Cómo fue el problema en esta querella de auxilis que ya les digo empieza un poquito antes, pero se puede decir que fue en torno a el Concilio de Trento, ¿no? Que es a mitad del siglo XVI, entonces en esa segunda mitad del siglo XVI, ¿no? El punto de partida del debate técnico era la doctrina de Santo Tomás de Aquino del conocimiento que Dios tenía del mundo, ¿no? Ustedes recuerdan que respecto de la ciencia divina, eh, eh, Santo Tomás decía que mm, el objeto primario del conocimiento divino era sí mismo, porque tenía que identificarse la potencia, el acto de conocimiento y lo conocido, pero que Dios también, de alguna manera, obviamente, tenía que conocer el mundo. La cuestión es cómo lo conocía, porque si Dios era acto puro, el conocimiento del mundo no le tenía que agregar nada, ¿no? Si Dios conociera algo distinto de sí mismo, porque ese algo existe, ese algo le agregaría un conocimiento que Dios no tenía. Aristóteles recuerdan que por eso tenía que concluir, para defender que Dios es acto puro, concluía que Dios era pensamiento del pensamiento y que no conocía el mundo, ¿no? Santo Tomás, cristiano, con la doctrina de la creación, tiene una manera de explicar que Dios, conociéndose a sí mismo, ¿no? Conoce como participaciones suyas el mundo, por lo cual el mundo finito no le agrega nada al conocimiento que él tiene de sí mismo. Ahora bien, ese conocimiento de lo distinto de sí mismo, de lo finito, dice Santo Tomás, puede ser de dos tipos. Primero, ciencia de simple inteligencia, que es aquella en la cual Dios, conociéndose a sí mismo, conoce todas las participaciones posibles, todos los entes posibles que podrían crearse. No son los posibles. Pero por otro lado, Dios también conoce los existentes como existentes. Nos conoce a nosotros, conoce el mundo, conoce los existentes pasados, futuros, etc. ¿Cómo los conoce? Dice Santo Tomás, por ciencia de visión, que es una ciencia que no es simple inteligencia o sola inteligencia, sino que a la inteligencia le agrega un acto de voluntad, ¿no? Un acto de voluntad de querer que existan. Entonces, ¿cómo es el conocimiento de Dios de los existentes? Conociéndose a sí mismo y a su acto creador causal. Por eso es un conocimiento causal. Dios no conoce las cosas porque las cosas existen, sino que las cosas existen porque Dios los conoce. Si yo negara eso, estaría diciendo que las cosas en su existencia causan a Dios un conocimiento que él no tenía, por lo tanto Dios no sería Dios. Ese es el planteo de Santo Tomás, ¿no? Ahora bien, ¿qué problema traería esto y qué problema sobre todo trajo entonces en este debate de la querella de auxilis? ¿Mm? Los problemas, como decíamos, de el mal y la libertad. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo conoce Dios los actos libres? ¿Y cómo conoce Dios los actos libres malos? Los actos libres, y también los actos libres malos, ¿no? Se dan en el mundo, existen en el mundo, pero todo lo existente, Dios lo conoce porque lo causa. Si Dios conoce los actos libres malos porque los causa, aparentemente, esa manera de conocer que Dios tiene anularía la libertad humana y anularía la responsabilidad humana respecto al mal, pasando a ser Dios el culpable de esos males, ¿no? ¿Está bien? Bueno, será el planteo más técnicamente que llega hasta nuestros días, ¿no? A ese planteo, los autores que debatieron entre sí, que discutieron entre sí, ahora vamos a ver quiénes son, coincidían, ¿no? Coincidían en que aparentemente habría que elegir entre dos opciones y no habría término medio, ¿no?
De un lado, una tesis que era mantenida por uno de los autores o del grupo, del conjunto de autores en pugna, cuyo, digamos, protagonista principal, aunque hubo muchos otros, fue el dominico Domingo Báñez. Por eso esta postura clásicamente se la suele llamar bañesianismo. Decía que lo que había que salvar sobre todo era que Dios era omnipotente y Dios era acto puro, ¿no? También eran tesis cristianas importantes, la libertad humana y la bondad divina, la inocencia divina frente al mal. Pero de alguna forma, por más que se decía, porque eran cristianos, que había que salvar las dos, Dios acto puro y omnipotente por un lado, y Dios bueno, inocente del mal, y el hombre libre por otro, sin embargo, al menos implícitamente o explícitamente, veremos qué les parece a ustedes, cuál es el grado en el que se afirma esta dicotomía, parecía que había que defender más esto de que Dios era acto puro, ¿no? Vamos a ver cómo. Esto de que Dios era causa primera. ¿Vieron en lo que leíamos de Prada? No me vengan con un Dios buenista, débil, sentimentaloide. Dios es causa primera. Y si Dios es causa primera, bueno, a veces, aunque no lo quiera, tiene que ser duro en el mundo, y a veces el mundo necesita cosas duras, necesita mal, necesita sufrimiento. Este, y bueno, y hay que aceptar que es así. Tener fe es tener fe en eso, aunque eso implique decir que Dios aparentemente no es tan bueno, ¿no? ¿Cuál era la otra alternativa que estaba del otro lado? Que encarnaba un jesuita, y en general los jesuitas, así como de este lado, aunque hay miembros tanto de los dominicos como de los jesuitas que estaban en el bando opuesto, ¿no? Pero en general los jesuitas de Coimbra sobre todo, así como los dominicos eran de Salamanca sobre todo, ¿no? Sobre todo decíamos en Luis de Molina, también en parte en Francisco Suárez, pero esta postura se la llama en general molinismo, también decían que aceptaban las dos tesis, Dios acto puro y omnipotente por un lado, y Dios inocente del mal y el hombre libre por el otro, pero de alguna forma privilegiaban en su defensa la segunda, que Dios era bueno, etc., ¿no? Algo así como lo que de Prada criticaba a el padre Cantalamessa, ¿no? Un Dios bueno, pero que ya de alguna forma no interviene, ¿no? Aparentemente, no es tan omnipotente y no es tan acto puro. ¿Cómo lo explicaban esto? ¿Cómo lo explicaban? De la siguiente forma, ¿no? Vamos a un par de cuestiones técnicas, ¿no? Domingo Báñez, que en realidad la obra importante de Domingo Báñez, que es una obra colectiva, escrita por varios, pero con su nombre, es una apología de los dominicos contra la Concordia de Luis de Molina. La Concordia de Luis de Molina es una obra anterior. Esta polémica igual fue posterior a una polémica previa que hubo en lo que se llamó premolinismo en España, etc. Pero bueno, es una historia con muchos ribetes así históricos, con muchos detalles en los que no vamos a entrar, solo vamos a ir a las grandes ideas, ¿no? Entonces Báñez, decíamos, quería salvar, sobre todo, el principio irrenunciable de que Dios es acto puro, tiene que ser causa primera, ¿no? ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo conoce Dios los actos malos? ¿Los conoce causalmente? ¿O le agrega algo a la criatura que él no tenía, ¿no? Entonces Báñez contesta que Dios conoce esos actos libres malos en sus decretos permisivos antecedentes. Ustedes recuerdan lo que comentamos de que en la ciencia de visión, que era el conocimiento que Dios tenía de los existentes, se agregaba al conocimiento de Dios
de las participaciones posibles que había en él, se agregaba el decreto voluntario de querer que algo exista, ¿no? Por eso es un decreto antecedente, ¿no? Propio de su ciencia de visión. Con esto, dice Báñez, se estaría salvando, ¿no?, la primera de estas tesis de la que estábamos hablando, esto de que Dios fuera acto puro y fuera omnipotente, que no reciba nada de afuera, que no se le sume nada a su perfección, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo salvo, dice Báñez, el hecho de que Dios sea inocente del mal, no sea el causante del mal, y el hecho de que el hombre sea libre? Porque ese decreto antecedente de Dios, ¿no?, es un decreto permisivo, no causal. O sea, antes de que a un ser humano se le ocurra cometer un crimen, aún el peor crimen que se les ocurra, antes, a Dios, intelectualmente, digamos, se le tiene que haber ocurrido a Dios. No puede ser que alguien descubra, entre comillas, un crimen por aberrante que sea, que no se le haya ocurrido a Dios, digamos, ¿no? Pero Dios no quiere no quiere causar ese crimen. Lo que hace es decidir permitirlo. ¿Mm? ¿Eso es una explicación suficiente? No, porque algo Dios decida permitirlo, ¿no? No parecería que después el ser humano que lo quiera ejecutar le está agregando algo que Dios no sabía, si Él solo lo permite, el ser humano lo ejecuta. Parecería que le está agregando algo. Ahora bien, ¿qué dice Báñez? Que todos aquellos actos malos, libres, que Dios decide permitir, suceden necesariamente después. Dios decide permitir tal crimen, ese crimen sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque como Dios es causa primera de todo, eh, cuando Dios decide permitir un crimen determinado, un acto malo determinado, no mueve a esa criatura hacia ninguna otra cosa buena, ¿no? Y al no moverla hacia ninguna otra cosa buena, por su propio peso, por así decirlo, la criatura termina siendo el mal, no tiene otra alternativa, ¿no? Ven por qué los molinistas criticaban a los bañesianos diciéndoles que eso se parecía bastante al luteranismo, ¿no? O hasta el calvinismo, digamos, ¿no? ¿Está bien? Porque está bien, Dios no lo causaba directamente, pero decidía permitirlo y lo que permitía sucedía, ¿no? Fíjense que esto, en el contexto teológico, fue particularmente importante para el debate de todos estos temas que después, que había tratado el Concilio de Trento, por lo siguiente, el tema de la salvación y la condenación, o más técnicamente de la justificación y la reprobación, estaba aquí en juego, ¿no? ¿Por qué se condena a alguien y cómo Dios sabe que se condena a alguien? ¿No? Si alguien se condenara por su propia iniciativa y Dios se entera que se condenó por esa propia iniciativa de esa persona, esto parecería indicar que a Dios se le agregó un conocimiento que él no tenía, por lo tanto no se salvaría el hecho de que es acto puro, ¿no? Ahora bien, los bañesianos, obviamente, imagínense aparte en el contexto de la discusión con el protestantismo, cuando el Concilio de Trento acababa de decir, bueno, quien piense de esta forma no está dentro de la Iglesia, ¿no? Los bañesianos se cuidaban de diferenciarse de los luteranos, ¿no? Los luteranos tenían la doctrina de que había una reprobación positiva de Dios. O sea, Dios a alguien le decía por su sola voluntad, vos te salvás, vos te condenás, ¿no? Aún en el caso de la reprobación, la causa primera de la reprobación y de la falta de gracia era
la voluntad divina, ¿no? Eso es la reprobación positiva. Los wanesianos que decían, no, nosotros no somos luteranos, porque nosotros no estamos de acuerdo con la reprobación positiva. Eso efectivamente implicaría un Dios malo, ¿no? Nosotros consideramos una reprobación negativa, que es que Dios a uno le dice, vos te salvás, ¿no? A unos los elige. Cuando unos son elegidos, el reverso de la elección es que otros no son elegidos. Esos no elegidos, como no son movidos a la salvación, se condenan, pero no porque Dios directamente, positivamente quiere que se condenen, sino porque quería elegir a los otros. Y el reverso de esa elección es un cierto abandono a los demás, ¿no? ¿Está bien? Bueno, los molinistas, insisto, decían no hay mucha diferencia con la postura luterana, ¿no? Les leo un pasaje de Báñez, de la Apología de Báñez, para que vean cómo lo dice él directamente, ¿no? Pues Dios sabía que si aquellos que se van a salvar fuesen puestos en otro orden de cosas, se condenarían, y por el contrario, si aquellos que se van a condenar fuesen puestos en algún otro orden de cosas, se salvarían. Por eso, ciertamente, a ninguna razón primera se podrá atribuir esta diferencia de efectos entre la salvación y la condenación. A ninguna razón primera se podrá atribuir esta diferencia de efectos, salvo a la voluntad divina, que elige a algunos en particular, elige a algunos, y a todos los demás, por el contrario, no los elige, sino que permite que pequen, para así mostrar en estos su justicia, ¿no? Y su poder, o sea, en los que no eligió, muestra su justicia y muestra su poder, y en aquellos, en cambio, muestra su misericordia. Pero ¿por qué habrá querido mostrar? Pero ¿por qué habrá querido en particular mostrar en algunos su misericordia y en todos los demás su justicia? No se puede atribuir a ninguna razón, excepto la voluntad divina, como expresamente enseña Santo Tomás. Dios elige a algunos, en esos muestra su misericordia, no elige a otros, no los condena positivamente, pero de alguna forma los abandona y muestra en ellos su poder y su justicia. Y eso es el misterio de las elecciones divinas, ¿no? Bien, esa era la postura de Báñez y de los bañesianos. Ven que aparentemente, me parece que es bastante justo el juicio, diciendo que defendían la omnipotencia divina y la iniciativa primera de Dios respecto de todo lo que sucede en el mundo, y que defendían también la inocencia divina del mal y la libertad humana, sin embargo, no, de fondo, parecían que defender uno y de alguna forma debilitar la otra tesis, ¿no? Fíjense que lo común de este debate es que quienes participaban en él, que estaban adentro de la iglesia, decían defender ambas tesis. La onda expansiva de este debate que les decía que influyó en toda la filosofía moderna posterior, hizo que toda una serie de autores que ya no tuvieran el límite ni la voluntad particular de permanecer dentro de la iglesia, finalmente no defendieran ya sin límites una tesis sin la otra. Se puede decir que esa onda expansiva va a extremos, como no en un momento, digamos, Hegel y Nietzsche, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Hegel? Tanto lo hizo todo Dios que en el fondo los seres finitos no tienen consistencia. Y en Nietzsche, tanto hay seres finitos y no hay intervención de Dios que no hay Dios, ¿no? ¿Está bien? Todo ese proceso puede tener etapas intermedias, como por ejemplo la oposición de Leibniz y Voltaire o Pierre Bayle antes, y así
con varios hitos a lo largo de los siglos, ¿no? Bien, volvamos a Luis de Molina, entonces, en su obra, que es previa a la apología que escribe Ibáñez, y se llama La concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia y de la presencia. Presencia, el nombre es más largo, ¿no? Pero se la conoce en general la concordia, así como la obra de Ibáñez se la conoce como la apología. ¿Qué decía Molina? Molina decíamos, y en general los jesuitas que estaban a su lado, que la libertad humana era una tesis irrenunciable y que la inocencia divina también. El hecho, la omnipotencia divina también, pero de alguna forma en un rango un poquito menor, ¿no? Menor. ¿Cómo respondía Molina a la pregunta de cómo conoce Dios los actos libres malos? Respondía diciendo que lo hacía por sus mociones indiferentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Son términos también de la escolástica de la época, ¿no? Recuerden que la tesis de Santo Tomás era que todo lo existente Dios lo conocía porque Él lo causaba. ¿Cómo salvaba Molina esa causalidad primera de Dios de todas las cosas? Diciendo que estos actos libres malos Dios los conocía por sus mociones, o sea, la iniciativa primera era de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo salvaba el hecho de que Dios no estuviera implicado en esos males y el hecho de que el hombre fuera libre? Diciendo que esas mociones eran indiferentes. Era algo así como que Dios daba la energía, ¿no?, para obrar, pero con esa energía la criatura podía hacer lo que quería, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que ahí, pero es una cuestión más técnica, está implícita la reducción del acto de ser a existencia. La existencia es algo neutro, ¿eh? No determinado, sin riqueza, que simplemente es el hecho de estar. Bueno, Dios daba la existencia y con eso movía todo, ¿no? Pero esa existencia es neutra, es indiferente, ¿eh? La criatura la determinaba hacia dónde quería, ¿no? ¿Está bien? Esa tesis, y ahora vamos a ver algún pasaje donde lo diga el mismo Molina, esa tesis implicaba que en el fondo, fíjense si uno va a fondo con ella, en el fondo, en el mundo, no estaría presente Dios. Porque Dios no mueve. ¿Cómo explicar que Dios es providente, que Dios ayuda, que Dios planea las cosas para bien, si Dios mueve siempre de esa forma indiferente o de esa forma neutral? ¿No? Eso es lo que de Prada, quien leíamos al principio, atribuye a estos que por sentimentales piensan en un Dios que no interviene en el mundo, que sufrirá pero que no puede hacer nada y cosas por el estilo. Por lo tanto, ya no sería un Dios que tiene la iniciativa primera ni que es omnipotente, ¿no? Bueno, un pasaje de la Concordia de Molina. Pues, el concurso general de Dios es un influjo, es decir, la propia acción pecaminosa en su totalidad procede, pero por parcialidad causal, o sea, Dios en el acto malo tiene una parcialidad causal, ¿eh? Proviene de Dios, ¿no? Por parcialidad causal. Como causa universal, a la que no se debe que esta acción sea pecaminosa, o sea, de otra especie, sea buena, por ejemplo, sino que esto se debe al influjo particular del arbitrio. Por esta razón, no se sigue que si por su parte Dios quiere de manera absoluta influir de este modo, quiera o pretende que la acción sea pecaminosa. Efectivamente, si Dios solo me da ese poder neutro, ¿no?, y que la acción sea pecaminosa o no sea pecaminosa, es resultado del influjo particular del arbitrio humano, ¿no?, entonces Dios no es culpable de ningún mal que haya en el mundo, pero tampoco se ve que pueda ser causa primera de lo bueno, o que pueda ser providente, o que pueda intervenir positivamente, porque su intervención entonces es indiferente.
Por eso, ¿no? Por eso los wagnesianos criticaban a los molinistas diciendo que esto prácticamente llevaba al ateísmo, por eso Bañez había este, criticado, había acusado a un premolinista en un debate anterior ante la Inquisición española, que condenó esas tesis premolinistas, etc. El debate después entre bañesianos y molinistas finalmente llegó a Roma, se hizo delante del Papa, primero Clemente VIII, después Pablo V, duró muchos años, hasta que finalmente, de hecho, Clemente VIII murió en una sesión de ese debate, hasta que finalmente Pablo V, en 1607, lo dio por concluido sin dictaminar a favor de ninguno de los dos, pero sí diciendo que ninguno de los dos tenía que acusar al otro de hereje, pero que los dos se mantuvieran dentro de la ortodoxia cristiana, ¿no? Tiempo después, el gran Bossuet explicaría el estado espiritual de muchos de los participantes en este debate, muy perplejos, diciendo que era para sentirse como una persona que tuviera una cadena sostenida firmemente y nunca tenía que soltar ninguno de los extremos por sus dos manos, aunque no viera todos los eslabones que unían hasta a los dos extremos. ¿No es cierto? Tengo que mantener firmemente, decía las dos tesis, porque eh, solamente así estoy respetando mi fe, pero racionalmente no puedo saber cómo se unen. Ese era el estado espiritual. Fíjense que tiempito antes, por ejemplo, ¿no? Lutero respondía de alguna forma a las mismas preguntas, ¿no? Fíjense, les leo dos cosas muy cortitas de Lutero del Tratado de Servo Arbitrio de la Libertad Esclava. Curiosamente, Lutero, que era fideísta, ¿no? Hacía un planteo muy filosófico, diciendo que ponía por testigo a la razón de que esta era la única solución, ¿no? Vieron que es curioso, nosotros habíamos visto que para un esquema de lo moderno, respecto a la filosofía moderna, se lo ponga a Lutero como una especie de defensor de la modernidad libre, del hombre independiente, del hombre autónomo, cuando en realidad su tesis o sus tesis eran bastante opuestas a esta, ¿no? Dice Lutero, entonces, en primer lugar, es necesario y saludable al cristiano conocer que Dios no prevé nada contingentemente, sino que prevé y propone y hace todas las cosas con voluntad inmutable, eterna e infalible. Con este rayo de esa voluntad eterna, que es inmutable, eterna, infalible, con este rayo se pisotea y se destroza totalmente el libre arbitrio, de tal forma que aquellos que quieren afirmar la existencia del libre arbitrio deben negar, disimular o alejar de sí de cualquier forma este rayo. Ven que Lutero, con toda claridad, digamos, de alguna forma dice explícitamente lo que Báñez y Molina implícitamente suponían o aquello en lo que coincidían, pero no lo decían. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? ¿No? A que ellos decían que mantenían las dos tesis, la de la voluntad omnipotente divina y la de la libertad humana y la inocencia divina, decían que mantenían los dos, y seguramente en su fuero íntimo pensaban que estaban manteniendo los dos, pero ¿no? Sus explicaciones hacían que en el fondo defendieran una y debilitaran la otra. Lutero claramente dice, son incompatibles las dos. En que Lutero hace un diagnóstico perfecto del estado de situación en ese momento del planteo filosófico sobre ese tema. No hay punto medio posible. O defiendo que Dios es causa primera de todo, como decía al principio, leíamos de Prada, o Dios es causa primera de todo, ¿está bien? O el hombre es libre y Dios es bueno, ¿no? No hay término medio. La voluntad de Dios, dice Lutero, es como un rayo que pisotea el libre arbitrio. Si yo quisiera
defender el libre arbitrio tendría que negar esa voluntad de Dios, lo cual es una herejía, decía Lutero, ¿no? Bien. Dice Lutero, y termino, de todo esto se sigue que todo lo que hacemos, que todo lo que sucede, aunque a nosotros nos parezca que sucede en forma mudable y contingente, sin embargo sucede necesaria e inmutablemente si atiendes a la voluntad divina. Pues la voluntad de Dios es eficaz hasta tal punto que no puede ser impedida. ¿No? ¿Está bien? Dios no puede fallar. No hay ningún tipo de contingencia posible. Por eso es que Lutero inclusive decía que admiraba a los autores griegos, paganos, que hablaban de una necesidad absoluta. ¿No? Bien, bien. Entonces, ¿cuál es, me parece, la herencia principal de este planteo? La herencia principal es que hay que elegir, es que hay que elegir. ¿Está bien? Fíjense que es muy interesante que en la historia de la filosofía, como yo les dije, siempre existieron estas parejas de autores, ¿no? Las que defendían a la voluntad omnipotente de Dios a costa de la libertad o de la inocencia y viceversa. Pero también teológicamente, ¿no? Se puede decir de alguna forma que ese planteo es el inspirador de lo que podemos llamar derecha e izquierda teológica, ¿no? Los defensores de, dicho muy imprecisamente, pero uno puede entender a lo que me refiero, ¿no? ¿Está bien? Derecha teológica sería la de quienes defienden la omnipotencia divina, de las que de alguna forma dicen, bueno, sí, Dios será duro en su misterio, pero es causa primera de todo, yo tengo que bajar la cabeza, resignarme a esto, ¿no? Pero aunque es común que se piense que una persona conservadora religiosamente es la que se abandona a la voluntad divina y acepta todo lo que Dios manda, sea que lo que Dios mande sea bueno, sea lo que Dios mande sea malo, ¿no? Y se suele considerar como de izquierda, por así decirlo, o progresismo teológico, ¿no? Aquellas personas que insisten en la libertad, en la importancia de la libertad y la iniciativa humanas, que piensan que no hay que confiar tanto en la intervención de Dios como un Deus ex machina, que piensan que no hay que ser milagrero, que no hay que, sino que aquí en el mundo finalmente estamos nosotros y nosotros somos los que definimos cómo van las cosas, ¿no? Bien. ¿Qué otros autores después influyeron en esto? Yo les nombré algunos, veíamos recién Hegel y Nietzsche, Leibniz y Bale y Voltaire, ¿no? Es una historia muy interesante ver cómo, ¿no? Con algunas excepciones, en general, más allá de la opinión que tuvieran los autores, todos se vieron como constreñidos, como obligados a elegir por una u otra opción, ¿no? Bien, yo les propongo para cerrar, en los minutos que nos quedan, ver eh, si podría haber alguna alternativa a esto, ¿no? Personalmente me parece una buena explicación, pero eso también es algo polémico, yo les digo brevemente en qué consiste, la que da un autor tomista, que es Jacques Maritain, muchos conocerán, ya les digo, para muchos es un autor polémico en algunos aspectos, pero Maritain redescubre en Santo Tomás, así como qué sé yo, Cornelio Fabro redescubre el tema de la participación, o, redescubre en Santo Tomás, o creer redescubrir, personalmente pienso que tiene razón, una tesis sobre el mal con muchísimas implicancias filosóficas, que Santo Tomás no es que mantengan alguna obra perdida o algo así, sino que está por todos lados, la teníamos delante, pero que de alguna forma fue omitida por los que intervenían en esta discusión. Pero aunque es común que suceda estas cosas, así como
no solo en Santo Tomás, sino en la historia humana, ¿no? Pero así vieron como en Santo Tomás se olvida la idea de acto de ser, que recién es redescubierta en el siglo XX, con muy pocas excepciones, y se lo reduce a existencia, etc. A esta cuestión con esta cuestión del mal, quizás pasa algo similar, ¿no? Pasa algo similar o pasa algo análogo. ¿Qué dice Maritain? Que si yo analizo, hay un denominador común metafísico entre estas dos posturas que nos ponen ante la paradoja de tener que elegir una elección que nadie quiere hacer. Nadie quiere renunciar a ninguna de estas dos tesis, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es el error? Tienen un error común, un denominador común, dice Jacques Maritain, ¿no? El error viene de una consideración superficial, teórica, de lo que es el mal, o una experiencia práctica, que puede ser concomitante a esta, superficial de lo que es el mal, ¿no? ¿Está bien? Primero lo segundo, una experiencia práctica que podría ser, si yo, cualquiera, que siendo, por ejemplo, cristiano, dijera, bueno, de alguna forma misteriosamente, yo no sé por qué, pero Dios causa el mal para sacar un bien y Dios es causa primera de todo, etc., ahí hay una experiencia superficial del mal. Porque aunque parezca mentira, una tesis central de un realismo filosófico es que el mal es malo. Parece una cosa obvia que no hay que decir, pero para las posturas que dice que Dios es causa primera del mal, de alguna forma se termina debilitando esa tesis, diciendo que el mal es malo relativamente hablando, pero cuando uno profundiza en la cuestión de los planes divinos no era tan malo. Vieron que Leibniz y después Hegel llevan a su cumbre esa postura diciendo que yo considero algo malo cuando lo veo según mi concepción limitada, pero en el fondo, en el plan divino, eso tiene un sentido y tiene una razón suficiente, decía Leibniz, y tiene algún sentido, ¿no? Eso es lo que se ve reflejado eh, eh, en mucha gente, a veces religiosa y bien intencionada, que cuando va a consolar a otra le dice, bueno, Dios por algo te habrá mandado esos males, Dios sabe lo que hace, confía en Él, etc. Como decía Voltaire, eso no es una buena noticia, un Dios que mande los males, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para afirmar cuestiones como estas, yo tengo en el fondo que convertir el mal en algo que no es tan malo, ¿no? Por eso es que esas concepciones entran en crisis. Por ejemplo, en 1755 con el terremoto de Lisboa, la concepción de Leibniz entra en crisis porque frente a una cosa tan pavorosa como fue eso y todas las masacres que vinieron después, Voltaire decía, bueno, si eso es lo que manda Dios para un bien, este, me parece que a Dios se le fue la mano, ¿no? Si este es el mejor de los mundos posibles, no quiero pensar lo que serán otros, ¿no? Algo similar pasó en el siglo XX con los crímenes del nazismo y esto, ¿eh? que fueron la caída como el acta de defunción, dicen muchos, de toda explicación de ese tipo, que Dios sea causa primera de esto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que a la cuestión de Dios y el mal, esta solución sería debilitar uno de los extremos. Si no los puedo conciliar, bueno, el mal no es tan malo, entonces todo está explicado de esta forma. ¿eh? Por eso les decía yo que una tesis realista, básica, irrenunciable, es que el mal es malo. Entre paréntesis, una cuestión religiosa importante es que de alguna forma, podríamos decir, está en el centro del mensaje cristiano, el combate frente al mal, ¿no? Contra el mal, que Dios hizo hombre para derrotar al mal. Si Dios se hubiera hecho hombre por un mal cuya primera causa es Él, parece que el mensaje cristiano obviamente se desvirtúa, ¿no? Está bien, hiere el centro, el corazón del mensaje cristiano.
Bien. Pero por otro lado, esa concepción superficial del mal, eh, hace de alguna forma considerarlo, decíamos, una especie de bien, no ver claro el límite entre el bien y el mal. Y en esto coinciden no solo bañesianos y todos los que le hicieron después, sino también los molinistas. Veremos por qué. Dice Maritain y otros autores, ¿no? Lo cito a él, la parte por justicia, porque quizás es el primero que lo expresó con claridad, más allá de sus imperfecciones, ¿no? Si el bien es un ser, si el bien es un ser, ¿no? Una existencia positiva, como todo ser finito, tiene causa eficiente. Si el mal es un no ser, su causa, y esa es tesis central de, que Maritain redescubre en Santo Tomás, su causa tiene que ser negativa, su causa no puede ser eficiente, su causa tiene que ser deficiente, es un tipo de causa per accidens, ¿no? ¿Qué quiere decir que una causa es eficiente? Que una causa eficiente tiene un defecto, le falta algo y por eso su producto sale fallado, ¿no? Esa causa deficiente del mal moral, dice Santo Tomás una y otra vez, que en el ser humano es un no acto de ver la realidad, una no consideración de la realidad, de la regla, dice Santo Tomás, ¿no? Pero ahora vamos sobre eso. Cuando yo no tengo clara esa frontera infranqueable entre lo que es el área del pensamiento del bien, del ser, que tiene causa eficiente, y la del mal, que es no ser, y entonces tiene solo causa deficiente, yo paso de un lado al otro, ¿no? Como si estuviera en continuidad, razonando en continuidad, sin darme cuenta que estoy haciendo un paso indebido. Eso solo lo puedo hacer, repito, con una consideración teórica superficial del mal o con una experiencia práctica superficial del mal. Entonces, ¿qué habrían hecho los bañesianos? Dice Maritain. Habrían comenzado razonando del lado del bien, del lado del bien, o sea, Dios es causa primera de todo, ¿no? Para concluir que si Dios es causa primera de todo, también por fuerza me había obligado a explicar cómo Dios también es causa primera de lo malo, del mal, ¿no? Por eso de alguna forma tratan de buscar un subterfugio para decir, bueno, lo causa, pero en realidad lo permite, pero vieron que ese permitirlo es causarlo, ¿no? Entonces vieron, razonamiento inválido sería, Dios es causa de todo, esto es del ser, por lo tanto es causa primera del mal. Causar el mal, recuerden que es causar menos, por eso es un razonamiento inválido, no hay ninguna necesidad racional, sino lo contrario, de decir que si Dios causa todo, tiene que causar el mal, ¿no? ¿Está bien? Sería inaceptable eso, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasaría con los molinistas? Los molinistas tienen claro que para ellos es inaceptable el hecho de que Dios cause el mal y terminan diciendo, por eso Dios no causa el bien, por eso Dios no es iniciativa primera del bien, ¿eh? Por eso Dios no es la causa primera hasta de la justificación, sino que el hombre le tiene que sumar algo de causalidad, etc. Pero es otro razonamiento inválido. Por el hecho de que Dios no sea causa eficiente del mal, no tengo que negar que sea causa eficiente del bien, al contrario. Por el motivo por el que estoy afirmando que Dios no es causa eficiente del mal, es un motivo a favor para decir que sí Dios es causa eficiente de todo el bien, ¿no? Por eso, ¿no? Se puede decir que Dios es causa primera de todo lo bueno. Vieron que en todas las culturas, todos los grandes seres humanos, los grandes santos, los grandes pioneros, los grandes artistas siempre se sintieron causa segunda, y en cambio, ¿no? Quienes quisieron ser como Dios, hicieron el mal. Porque en lo único que se puede ser causa primera, negativa, deficiente, lo único que se puede hacer sin Dios es el mal. Ahora bien, la posibilidad de captar
esa vía intermedia que era la de Santo Tomás, quizá estaba bloqueada por toda una serie de motivos teóricos que, por lo menos en el curso de Historia de Filosofía Moderna, vamos a ver cuando veamos la filosofía de Francisco Suárez, en qué consiste su metafísica, etc. Pero lo cierto es que más allá de esa explicación, la herencia es bien concreta y nos influye hasta ahora y nos hace tal vez en la cultura tomar falsas decisiones como la que me parece veíamos al principio de a propósito de esta situación actual del coronavirus y esto, esas teorías que dicen, bueno, los conservadores decimos que todo lo manda Dios, y los progresistas son los que creen en un Dios buenista, pero que no interviene, ¿no? Falsa opción entonces, por lo menos me parece que para la concepción de Santo Tomás, de San Agustín, de San Buenaventura, que fíjense que en esa época no se produjo esta polémica virulenta, ¿no? ¿Está bien? No era porque no se les hubiera ocurrido el problema del mal, porque son profundísimos en su consideración, sino porque no había estado planteada en estos términos. Bueno, lo que es para meditar mucho, cosa que intentaremos seguir haciendo. Bueno, les agradezco mucho por su atención, si es que tuvieron la paciencia de ver esto después. Les pido disculpas nuevamente por el inconveniente que nos impidió transmitir en vivo. ¿eh? Bueno, Dios mediante, nos veremos la semana próxima. ¿eh? Muchas gracias, un saludo.